Imagínate esto, estás a más de 400 metros de altura, en una avioneta que apenas se mantiene en el aire y te preparas para saltar. No hay instructores experimentados. No hay equipos de última generación. Solo tú, un trozo de tela y la gravedad. Suena aterrador, ¿verdad? Pues esa fue la realidad para los pioneros de la aviación. Hombres valientes que se atrevieron a desafiar los límites de lo posible. Hoy vamos a viajar en el tiempo para revivir uno de los momentos más emocionantes y arriesgados de la historia. El primer salto en paracaídas desde un avión. La fecha clave es el 1 de marzo de 1912. Ese día, el cielo sobre los cuarteles de Jefferson en San Luis, Missouri, fue el escenario de una hazaña que cambiaría para siempre el curso de la aviación y las operaciones militares. El protagonista de nuestra historia es el capitán Albert Berry, un audaz oficial del ejército de los Estados Unidos. Berry no era un novato en las alturas. Ya tenía experiencia saltando desde globos aerostáticos, que era lo habitual en la época. Pero saltar desde un avión era un territorio completamente nuevo y desconocido. El avión en cuestión era un biplano tipo Wright pilotado por Tony Janos. Piensa en cómo eran esos primeros aviones, estructuras frágiles de madera y tela, con motores que apenas tenían la potencia de un cortacésped moderno. No había cabinas cerradas ni cinturones de seguridad como los conocemos hoy. Berry se sentó en una especie de cono invertido, adosado al tren de aterrizaje. Sí, has oído bien, iba sentado fuera del avión. El paracaídas que utilizó era igualmente rudimentario. Estaba empaquetado en una caja metálica sujeta debajo del avión. Una cuerda ataba el paracaídas al arnés que llevaba Berry. La idea era simple. Al saltar, su propio peso tiraría de la cuerda, abriría la caja y desplegaría el paracaídas. En teoría, sonaba bien. En la práctica, nadie lo había hecho antes desde un avión en movimiento. Así que, con el corazón en un puño, Janos ascendió hasta unos 1500 pies, unos 450 metros. Desde esa altura, Berry miró hacia abajo. ¿Qué pasaría por su mente en ese momento? ¿Miedo? ¿Emoción? Probablemente una mezcla de ambas. Con una señal a Janos, se soltó y se lanzó al vacío. Los primeros segundos debieron ser de pura incertidumbre. Berry cayó unos 150 metros en caída libre antes de que el paracaídas se abriera por completo. Imagina el alivio que sintió al ver esa enorme cúpula de seda inflarse sobre su cabeza. El descenso fue suave y aterrizó sano y salvo en el campo de desfiles del cuartel. Ante la mirada atónita de los soldados que presenciaron el evento, la hazaña de Albert Berry fue un hito. Demostró que era posible abandonar un avión en pleno vuelo y sobrevivir. Esto abrió la puerta a un sinfín de posibilidades. El rescate de pilotos en apuros, el despliegue de tropas tras las líneas enemigas y, por supuesto, el nacimiento del paracaidismo como deporte. Los periódicos de la época se hicieron eco de la noticia, describiendo a Berry como un héroe intrépido. Y con razón. Su salto no fue solo un acto de valentía personal. Fue un paso de gigante para la humanidad en su conquista de los cielos. Otros periódicos compararon el salto con los primeros vuelos de los hermanos Wright, señalando que ambos momentos representaban saltos gigantes en la historia humana. El público quedó fascinado y la historia se difundió rápidamente por todo el país, inspirando a otros aviadores a explorar nuevas posibilidades. Años después, historiadores de la aviación señalarían que este momento fue crucial para cambiar la mentalidad militar sobre la seguridad aérea. Aunque inicialmente hubo resistencia, el valor práctico del paracaídas se volvió evidente. Algunos comandantes admitieron que, sin este avance, muchas vidas se habrían perdido innecesariamente en conflictos posteriores. El paracaídas se convirtió en una herramienta esencial. Todo gracias a un salto que comenzó como un experimento y terminó como una revolución silenciosa en el cielo, incluso décadas más tarde. Pilotos famosos hablaron del impacto de ese momento histórico. Algunos describieron el paracaídas como el verdadero salvador de los aviadores, más importante incluso que ciertos avances mecánicos. Sin el coraje de aquellos pioneros, muchos habrían dudado en confiar su vida a un trozo de tela, pero Berry demostró que era posible. Su salto no fue solo un acto físico, sino una declaración de confianza en la innovación humana. Con el paso de los años, la radio comenzó a contar esta historia como parte de programas dedicados a los grandes logros de la aviación.
Las narraciones dramatizadas recreaban el momento del salto. Las audiencias escuchaban en silencio, imaginando el viento, el vacío y el instante decisivo. Era una historia que capturaba la esencia del espíritu humano. Una historia que recordaba que el progreso siempre comienza con alguien dispuesto a arriesgarlo todo. Ahora bien, como en muchas grandes historias, hay un poco de controversia. Algunos historiadores afirman que el verdadero primer salto lo realizó un hombre llamado Grant Morten casi un año antes. En 1911, se dice que Morten saltó desde un avión Wright modelo B sobre Venice Beach, California. La gran diferencia es que Morten llevaba el paracaídas doblado en sus brazos y lo lanzó él mismo al saltar. Sin embargo, a diferencia del salto de Berry, el de Morten no fue documentado fotográficamente ni tuvo testigos oficiales del ejército. Por eso, aunque la historia de Morten es fascinante, el salto de Albert Berry es el que se reconoce oficialmente como el primero. Un pescador que estaba en la orilla ese día contaría años después a un periódico local que al principio creyó que algo había salido mal. Dijo que vio una figura caer del avión y pensó que el hombre había perdido el equilibrio accidentalmente. Solo cuando el paracaídas se abrió comprendió que era intencional y que estaba presenciando un experimento extraordinario. Según relatos publicados décadas más tarde, el paracaídas tardó varios segundos en desplegarse correctamente, lo que provocó que Morten descendiera más rápido de lo esperado. Ese instante debió ser aterrador, incluso para alguien acostumbrado al riesgo. La diferencia entre la vida y la muerte dependía completamente de la apertura correcta de la tela. Un periodista de Los Angeles Times escribiría años después que Morten era conocido entre los aviadores como un hombre tranquilo, pero con una determinación inquebrantable. No buscaba fama, sino demostrar que el escape desde un avión era posible. Esa motivación, más técnica que heroica, hace que su historia sea aún más fascinante. ¿Y por qué es tan importante este debate? Porque nos recuerda que la historia no siempre es una línea recta. Está llena de pioneros, algunos famosos y otros olvidados, que con pequeños actos de coraje construyeron el mundo que conocemos hoy. Cada uno de ellos, ya sea Berry o Morten, contribuyó a la idea de que los límites están para romperse. Pensemos en el legado de ese salto. Durante la Primera Guerra Mundial, que estalló solo 2 años después, los paracaídas se usaron principalmente para los observadores en globos, no para los pilotos de avión. Increíblemente, muchos altos mandos creían que darles paracaídas a los pilotos les haría abandonar sus aviones demasiado pronto en combate. Una locura. No fue hasta el final de la guerra y en los años siguientes que su uso se generalizó para salvar las vidas de los aviadores. Y luego llegó la Segunda Guerra Mundial, donde los paracaidistas se convirtieron en una fuerza de combate decisiva. El día D, miles de soldados aliados saltaron sobre Normandía. Gracias a la tecnología y las técnicas que comenzaron con aquel salto experimental de Albert Berry en 1912, de un solo hombre saltando por curiosidad y valentía, a ejércitos enteros descendiendo del cielo. La evolución es simplemente asombrosa. Hoy en día, el paracaidismo es una actividad recreativa disfrutada por millones de personas en todo el mundo. Los equipos son increíblemente seguros y sofisticados, con paracaídas principales de reserva y sistemas de apertura automática. Podemos saltar desde más de 4.000 metros de altura, hacer formaciones en el aire y aterrizar con una precisión milimétrica. Todo esto se lo debemos a pioneros como Albert Berry, que se atrevieron a dar ese primer paso, o mejor dicho, ese primer salto. La próxima vez que veas una película con paracaidistas o te encuentres con alguien que ha hecho paracaidismo, recuerda la historia de Albert Berry, un hombre que, un frío día de marzo, se sentó en el exterior de un frágil biplano, se lanzó al aire y demostró al mundo que, a veces, para volar, primero hay que aprender a caer. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. La historia de la aviación está llena de momentos increíbles como este, llenos de coraje, innovación y un poco de locura. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos.